Bueno, habiendo pasado 5 minutos, buenas tardes ante todo. Vamos a continuar con los temitas teóricos. Habíamos dejado el viernes pasado en lo que era la introducción a los tratamientos biológicos, y hoy vamos a terminarlo en términos generales, el tratamiento, para dar una introducción a lo que es los sistemas de riego, con efluentes cloacales, como es obligatorio en muchos lugares del mundo, principalmente en nuestra zona, Mendoza, noroeste argentino, y si nos queda tiempo, introducir ya los 3 temas básicos que hacen a el tratamiento convencional, que se llama, en base a esta introducción de la biología o de la biotecnología de los sistemas, que es los barros activados, los lechos percoladores y los biodiscos, para luego culminar con el tratamiento donde no hay aire, los tratamientos anaeróbicos, con otro tipo de bacteria y otro tipo de singularidades. Bueno, repasando un poquito, recordando la última placa, las últimas placas que vimos el viernes, recordemos, porque esto es un aspecto importante hacia el cálculo, al cálculo de lo que son los lodos activados fundamentalmente, pero conceptualmente sirve para cualquier sistema, para lagunas, etcétera, etcétera. Esos son los factores de carga, o sea, los parámetros de diseño. Este es un tema muy, muy importante, porque sin esto no se entiende lo que es un sistema convencional, sobre todo el hecho fluidizado, o sea, cuando las bacterias están en el reactor dando vuelta, como decíamos el viernes. Es un tema importante. El doctor ingeniero Aurelio Hernández Muñoz lo presenta de una forma muy clara, bien ingenieril para el cálculo, por eso lo estamos siguiendo a él en este capítulo 7, como habíamos dicho, y es un tema importante que se suele tomar tanto en los exámenes finales como en los parciales. Lo vuelvo a repetir, si bien ya lo empezamos el viernes. Bueno, básicamente uno de los parámetros es la carga másica. La carga másica, que es la relación comida comensal, como se dice en la jerga. Es decir, los kilos de DBO5, recuerden que la materia orgánica se mide indirectamente como demanda biológica de oxígeno a 5 días. O sea, el oxígeno que demandan los microorganismos aerobios que respiran oxígeno, aire con oxígeno, igual que nosotros, para comer, para estabilizar esa materia orgánica, por eso decimos que indirectamente midiendo la cantidad de oxígeno que respiran los organismos para comer la materia orgánica, estamos midiendo indirectamente, repito por enésima vez, la materia orgánica, porque cuanto más oxígeno requieren, más materia orgánica hay y más reproducción de microorganismos hay, más barro, más lodo. Para que sea un número comparable, no solo hay que tener masa, sino fundamentalmente cuánta de esa DBO, cuántos kilos de DBO ingresan, porque si no podríamos estar en una paradoja de decir, bueno, tiene la misma carga orgánica medida en kilos de oxígeno que respiran los microorganismos, una población de 1000 y otra de 200.000 o 250.000 habitantes. Si tomamos una fracción del día de la población mayor, y no es así. Debemos referenciarlo a la unidad de tiempo. Por eso, esto es un flujo o caudal másico. Másico porque es masa de materia orgánica. Y caudal porque está medido o referenciado al tiempo, a la unidad de tiempo. En este caso, día. Esa cantidad de comida, esa cantidad de DBO, esa cantidad de sustrato, esa cantidad de materia orgánica muerta, todos sinónimos, que ingresan por día a mi planta en función de ¿qué? De la cantidad de habitantes que yo tenga. Ustedes ayer, tengo entendido, han empezado el trabajo práctico 3. Bueno, básicamente están viendo las conducciones a gravedad.
de los líquidos cloacales. Ese líquido cloacal, no solo en su caudal es función de la cantidad de habitantes por la dotación, sino también por los 50 o 54 gramos de DBO, según la bibliografía que sigamos, que por habitante día aportan. Entonces, en función de la cantidad de materia orgánica, función de la población servida que yo por día recibo en mi planta de tratamiento, dividido, referenciado a los kilos o a la masa de fango. ¿Esto qué es? Esto es carga orgánica. Esto es lo que sale de los lavatorios, de las bachas de las cocinas, de los inodoros. ¿Esto qué es? Los microorganismos aglomerados en floc, que van a fagocitar, estabilizar esta materia orgánica. La ecuacioncita es elemental, es sencilla, pero hay que interpretarla. En la ingeniería sanitaria no se, digamos, no se caracteriza por tener algoritmos matemáticos complicados, salvo en algunos casos muy específicos que no se ven acá en el grado, eso se ven en los posgrados. Pero esta matemática elemental tiene la particularidad de que hay que entender muy bien lo que significa, ¿no? Estoy relacionando la cantidad de materia orgánica muerta, de comida, de DBO, referido a la cantidad de comensales, porque el fango se llama fango porque tiene un 95-98% de agua, pero ¿qué son? Son los sólidos biológicos, son los microorganismos, por eso se dice relación comida-comensal. Comida que entra por unidad de tiempo sobre comensal. La otra contrapartida de esa cantidad de comida por unidad de tiempo, pero ya no referida a la cantidad másica, o sea, a la cantidad en masa o peso. Ustedes saben que el peso y la masa no son físicamente lo mismo, obvio, pero para un mismo sistema de atracción gravitatorio coinciden numéricamente. Así que por eso muchas veces, más en la ingeniería que se habla tan burdamente, con tan poco nivel físico y matemático en general, nosotros decimos que son similares, ¿no? Coinciden numéricamente. Entonces, tantos kilos masa, tantos kilos peso, bien. Si acá, en vez de referir esa cantidad de microorganismos por unidad de microorganismos, esta cantidad de masa, lo dividimos o lo referimos al volumen del reactor o de balsa, para la traducción, estamos hablando de la carga que hay en el volumen, por eso se llama carga volúmica. Esta es la carga másica, que es la carga que hay por cantidad de comensales. Bien. El otro parámetro X es la concentración de fangos activados. La concentración, ¿qué es concentración desde el punto de vista de la unidad física y conceptualmente? Es similar a una densidad. ¿Por qué? Porque es la masa de lodos, o sea, la cantidad de masa o peso que existen de microorganismos, de comensales, de bacterias fundamentalmente, aunque también hay otras formas de vida, lo decíamos, levaduras, etcétera, etcétera, por unidad de volumen del reactor. Entonces, cuanto X es mayor, tengo más densidad de microorganismos. Cuando es menor, obviamente, es al revés. Entonces, este es un valor importante porque me indica la densidad, la cantidad por unidad de volumen de microorganismos que yo tengo en mi reactor, en mi unidad de tratamiento que voy a airear. Bueno, para las reacciones químicas, nosotros tenemos que estimar la cantidad de oxígeno que vamos a necesitar. O sea, está bien, yo mido con la DBO5 la demanda que tienen microorganismos de oxígeno para comer, para estabilizar, para mineralizar la materia orgánica. En lo que se refiere a la
demanda cuantitativa, es decir, lo que yo tengo que estimar para saber qué tipos de aireadores, cuántos aireadores y qué potencia en HP o en kilovatio hora voy a necesitar, habiendo hecho la reducción de lo que es el líquido cloacal versus el agua pura con la cual el fabricante del aireador lo fabrica. Analizando que no estamos a nivel del mar, estamos acá, qué sé yo, 800 metros, y analizando que el líquido cloacal tiene una cantidad de elementos que no son los que están presentes en el agua potable. Entonces, habiendo hecho esa reducción, yo puedo empíricamente ver que esa cantidad ON de oxígeno necesario va a depender de un coeficiente, que es la demanda potencial de agua que se introducen. Esto va de 0,4 a 0,7, está referido a la DBO. Esto es básicamente una cantidad, digamos, empírica, medida. Hay un coeficiente de demanda de los microorganismos de los lodos, que va de 0,08 a 0,14. También hay que tener en cuenta este factor. M es la masa o el contenido total de sólidos que está en la balsa. Es decir, la cantidad de microorganismos por lo que respiran esos microorganismos individualmente. Por eso, a esta cantidad M se le afecta el coeficiente C. Y 0,7 está referido a la DBO. Nosotros, con esta evaluación empírica, porque después de muchísimos ensayos se ha llegado a esta, es la que la mayoría de los investigadores, tanto europeos como americanos, aceptan, yo puedo tener un cálculo aproximado, más allá de que después usamos nosotros ajustes para ver las incertezas. Ustedes saben que la ingeniería es la ciencia, de hecho ninguna ciencia es exacta, a excepción de la matemática y la geometría, pero en ingeniería es de las más inexactas en el sentido de que nosotros, y precisamente porque tenemos que producir resultados y evitar problemas, tenemos que utilizar coeficientes de seguridad. Entonces, básicamente, después se verá cómo se mayoriza, pero esto es lo que a nosotros nos da ese tipo de características. Bueno, habíamos visto los elementos con los cuales se medía el oxígeno, que eso es un problema más de químicos que nuestros. El crecimiento bacteriano. Esto es un tema importante. Bueno, el crecimiento bacteriano es una reacción, un análisis de reacción que se hace, si ustedes leen los libros de traducción, digamos, centroamericano, le va a decir de cochada. En realidad, son batch. ¿Qué quiere decir? Que yo aíslo mi efluente en un tanque donde no tengo ni entrada ni salida. Y voy a ver qué pasa con eso, cómo se van reproduciendo, cómo crecen matemáticamente, qué tipo de curva describe ese crecimiento hasta la muerte del microorganismo. ¿Y por qué morirán los microorganismos? Decíamos que en ese receptáculo, en ese reactor, batch o cochada, no hay ingreso ni egreso de líquido. Si no hay ingreso, no va a ingresar más DBO, sea alimento, ni más microorganismos. Son los microorganismos que están. Sí le introduzco oxígeno para que no mueran por falta de oxígeno. Pero una vez que el alimento se agota, los microorganismos empiezan a comerse entre ellos. Eso es lo que se denomina fase endógena o canibalismo bacteriano, como decía el gran ingeniero Pujol de la Plata. ¿Por qué es eso? Si lo quieren en términos un poquito más académicos, sintetizan su propio tejido celular. Pero en definitiva se están comiendo entre ellos. ¿Y a nosotros qué nos importa profundizar tanto esto, si es un tema más que nada biológico? Nos importa mucho, porque los efluentes cloacales domésticos, urbanos, tienen baja carga orgánica. Acá en Mendoza, ¿cuánto tienen? 200 miligramos por litro de DBO, promedio. Bien, esos tienen la particularidad de poder ser digeridos en un reactor en el cual el tiempo que se tiene ese líquido y esos microorganismos recirculando, volviendo, ya vamos a ver por qué hablamos de recircular, me estoy adelantando, pero les quiero, digamos, anteponer un poquito el concepto de que cuanto más
tiempo tengo esos microorganismos en contacto con el líquido, cuanto más tiempo tengo en contacto los comensales con la comida, yo ahorro una cantidad de energía, ahorro una instalación civil como puede ser el sedimentador primario, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los sistemas de tratamiento por barros activados de los efluentes domésticos o con baja carga orgánica, no lo vamos a hacer en un matadero, en una bodega. Yo hablo de que me desplazo a la derecha, ya vamos a ver la curva. Entonces reconocemos una fase de retardo, donde empiezan a aclimatarse los microorganismos, hay una fase constante de crecimiento, hay una fase donde se detiene el crecimiento. Recuerden que la comida está limitada porque no entra ni sale líquido, y la comida, o sea, la DBO, la materia orgánica, ingresa con el líquido. Y hay una fase de decrecimiento, claro. El oxígeno no le falta, pero le falta la comida. Y también, aunque esto pueda sonar un poco a priori, como es todo a nivel microscópico, no es por ahí tan imaginable, producen excrementos, producen residuos los microorganismos, y eso también contribuye a que empiecen a morir. O sea, la principal causa de muerte o de decrecimiento de esta cuarta fase, que ya pasamos a verla, se debe a que falta comida, a que falta DBO, pero también a una cantidad de detritus que hay en ese proceso. Y acá tenemos la famosa curva de crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano, en una gráfica plana elemental, cartesiana, tenemos en el eje de ordenadas o de las Y el crecimiento de las bacterias, y en el eje de abscisa el tiempo en el cual están en contacto esos microorganismos, esos sólidos suspendidos volátiles, ese barro, ese fango, con el líquido. Entonces, nosotros tenemos nuestro receptáculo, no ingresa agua ni egresa agua, pero sí le estamos metiendo oxígeno, tenemos el aireador. Y vemos qué pasa. Se aclimata, empieza a crecer, con un crecimiento de tipo logarítmico, empieza a faltar la comida, empieza a producirse una serie de elementos por sus mismos residuos que generan los microorganismos, y se aclimata, o sea, perdón, se estaciona, no hay crecimiento. O sea, pasa el tiempo, crece, se estaciona, y ya después llega un momento donde el déficit alimentario, podríamos decir, o déficit de sustrato, de DBO, de comida para las bacterias, se hace muy agudo y empiezan a morir. Pero es importante ver que en esta fase 4 endógena, o de respiración endógena, o de canibalismo bacteriano, o de síntesis de su propio síntesis que fagocitan tejido celular, se va dando obviamente el decaimiento. Esto es muy importante porque cuando hoy tenemos efluentes urbanos o lo que sea con un alto contenido de materia orgánica, trabajamos en esta zona, donde el crecimiento es sostenido. Pero para eso, ¿qué tenemos que lograr? Tener pocos días de contacto de las bacterias en el líquido. Pocos días. Estamos más cerca del 0 en abscisa. Cuando pasamos, ya podemos ver los días, pero básicamente después de 15 días estamos en esta fase. Hasta los 8 días, 5 días, exagerando 10 días, estamos en esta fase. Esto es lo que se utiliza en los efluentes locales. Si bien nuestra provincia no tiene muchos de estos sistemas de tratamiento, tenemos muchas lagunas a nivel país. La provincia de Buenos Aires, Rosario, está plagado, tiene muchísimas. Pero nosotros tenemos algunas, pero un ejemplo concreto de una planta bien calculada de efluentes domésticos, yo se los he comentado, creo, es en la nueva, ya tiene como 20 y pico de años, pero bueno, todavía quedó la nueva relocalización después de hacer el paredón y el embalse de Potrerillos, donde subió el IPB, ubicó a los pobladores que iban a quedar bajo la cota de agua. Ahí se hizo una planta de aireación extendida porque eran solo líquidos locales en esta fase. En esta fase. Y bueno, también hay en la zona este, en varios lugares, porque es lo que más conviene. Ya vamos a ver cuando veamos a barros activados por qué conviene. Fíjense cómo crecen. Decíamos que hay muchos organismos que están dentro
y que comen la materia orgánica. Los principales son las bacterias, y fíjense, número de microorganismos, tiempo, crecen, decrecen, pero los que más crecen son las bacterias, después los protozoos y los rotíferos. Esto es como para tener una idea. Este es un parámetro fundamental, edad del fango o edad del lodo, o sea, edad de los microorganismos. Vamos a seguir la escuela americana, del Metcalf Eddy, los investigadores de ahí del Camp Davis, de la Universidad de California, ingeniería civil. Esto lo escriben los ingenieros civiles, por más que todos toquen o quieran hablar de estos temas en otras especialidades. Pero los que escriben los libros y calculan las principales plantas son de la ingeniería civil. Aún las plantas industriales, yo les he hablado de que los mejores consultores del país son los ingenieros Carrique, padre e hijo de la UBA, ¿no? Ingenieros civiles. Bueno, eso es otro aspecto. Fíjense, ¿qué analiza esta escuela americana, que en definitiva se basa en la escuela alemana de Inhofe, ¿no? Pero bueno, ellos lo presentan con una limpieza matemática muy buena, los yanquis. Fíjense, la derivada primera, o la variación en el tiempo, la derivada de X respecto al tiempo. ¿Qué era X? ¿Se acuerdan? Densidad de microorganismos respecto de el tiempo. ¿Cómo varía esa cantidad de organismos por unidad de volumen en el tiempo? Es igual a un coeficiente, en realidad esto sería proporcional, nosotros le ponemos los coeficientes y lo llevamos a igualdad. A un coeficiente phi que depende del crecimiento de la masa de microorganismos, del tipo de microorganismos. Acá lo vemos nosotros a nivel teórico, porque queremos deducir la expresión, no nos interesa. En cada caso se pone un elemento. Fíjense, este coeficiente de crecimiento de microorganismos multiplica ¿a qué? A la variación del sustrato de la materia orgánica por unidad de tiempo. Es decir, fíjense, la cantidad de microorganismos que crecen, que se reproducen por unidad de tiempo, en un volumen, porque siempre X es microorganismos por unidad de volumen, variación o crecimiento de microorganismos, aumento de densidad, en definitiva es porque se están reproduciendo, o fisión binaria, se van dividiendo las bacterias. Es proporcional directamente a la variación de ¿qué? Sustrato, de utilización de sustrato por unidad de tiempo. Esto es comida, esto es DBO. Estos son los sólidos suspendidos volátiles, esto es el barro, estas son las bacterias. Es decir, el aumento de comensales por reproducción asexuada, por supuesto, porque son bacterias, de fisión binaria, con el angostamiento de la célula, el aumento de microorganismos se da por el aumento del consumo de la comida. El aumento de comensales es proporcional a la disminución o al consumo o aumento de consumo de la materia orgánica, la DBO o el sustrato. Menos, ¿qué es esto? Desaparición o muerte de los microorganismos, que dependen de varios factores. De la edad, por supuesto, como todo ser vivo, de esos residuos que van quedando, de las eventuales faltas de oxígeno, del tiempo que estén ahí, por la cantidad de microorganismos. Si yo a un coeficiente de mortandad, es como decir cuántos tipos mueren en una provincia, en un país. Bueno, la cantidad de habitantes que hay, solo que no por unidad de volumen, nosotros no nos referimos a eso, porque no estamos dentro de un líquido. La cantidad de habitantes de un país multiplicado por la tasa de mortandad te da la cantidad de muertos, promedio. Acá es lo mismo. Esta ecuación diferencial ordinaria, como nos decían en análisis matemático 1, muy elemental, hay que interpretarla bien, hay que interpretarla en su sentido. Si yo divido por X ambos miembros, tengo esta expresión, no me interesan las deducciones, quiero llegar, paso a valores diferenciales finitos, es decir, lo que era diferencial de X, diferencial de S, lo paso a incremento, delta, para darle un valor finito, pequeño pero finito, herramienta matemática, queda así. Si yo aplico el concepto de la carga másica que acabamos de ver, esto
obviamente esta deducción, en mi época teníamos que llenar los pizarrones de deducciones. 3, 4 veces borrábamos y seguíamos. Ahora se apunta más a tener que analizar la expresión, que eso es a lo que yo estoy apuntando. Pero veamos el procedimiento lógico, porque estamos estudiando ingeniería. La carga másica, que era precisamente esa cantidad de masa por unidad de tiempo, ¿de masa de qué? De comida, de sustrato, referida a la cantidad de microorganismos por unidad de volumen, es carga másica. Si yo de acá despejo el tiempo finito para los intervalos finitos de cantidad de comida y de cantidad de tiempo, tengo que T es igual a X, cantidad de microorganismos por unidad de volumen, sobre delta X sobre delta T. Esta es la expresión básica de la edad del lodo. Este es el tiempo que los microorganismos están comiendo o en contacto con el líquido cloacal. ¿Y cómo se interpreta esto? Muy sencillamente habiendo deducido acá. Por eso prefiero seguir la escuela que es la que sigue el ingeniero Jairo Romero Rojas y todo, en todo lo que es la escuela sudamericana. Brillantemente siguen esa escuela. Fíjense, la cantidad de microorganismos que yo tengo en un instante T por unidad de volumen, dividido la cantidad o la variación de microorganismos en el tiempo. ¿Cómo varían esos microorganismos en el tiempo? Porque la cantidad de microorganismos que yo le estoy sacando a mi reactor. ¿Cuánto saco con la cañería? Entonces, esa cantidad de microorganismos en el instante T dividido lo que yo le estoy sacando, me da a mí, fíjense, el coeficiente delta X sobre delta T representa los sólidos extraídos del reactor biológico por día, o los introducidos de, ya vamos a ver la configuración del reactor, pero por un lado se saca y por otro se reintroduce. Porque la filosofía del barro activado, ¿cuál es? La filosofía del barro activado es básicamente aumentar la cantidad de comensales, a partir de lo que brillantemente los ingleses descubrieron allá por 1915, donde optimizaron los tratamientos reinyectando bacterias, o sea, aumentando cantidad de comensales. En definitiva, podemos decir que el tiempo T, tiempo medio de residencia celular, edad del lodo, edad del fango, es el tiempo que está en contacto el barro, los comensales, con la comida, la DBO del líquido cloacal. También se puede escribir de esta forma, haciendo pasaje de término. Pero lo que interesa fundamentalmente es esta expresión. El tiempo es igual al cociente entre la cantidad de microorganismos por unidad de volumen dividido la cantidad de microorganismos por unidad de volumen referido al tiempo que yo voy sacando o introduciendo. Por eso, delta X sobre delta T. Variación de microorganismos en el tiempo. Ahora, este T, ¿dónde lo mido yo? Si me permiten volver atrás, lo mido en este eje. Entonces, cuando yo tengo un barro activado de alta carga, yo trabajo acá. En industrias, en industrias de todo tipo, fundamentalmente la industria lechera, la industria de los mataderos, lo que fuera. O quiero hacer un barro activado que trabaje en esta zona. Cuando tengo básicamente frentes cloacales o algún otro frente agroindustrial que no aporte mucha DBO, trabajo acá. Bueno. Otro índice es el índice de Mollmann, que es para visualizar en una probeta, se saca el líquido del reactor y yo veo cuánto decantan después de 30 minutos el fondo de barro, de lodo, que es un color, es como una esponja, color esponjoso y de un beige, de un marroncito claro. Eso es lo que me da a mí una idea de la esponjosidad, de cómo está la compacidad de esos flocs. Recuerden que los microorganismos están vinculados en un floc, donde había un núcleo mucilaginoso de materia orgánica y alrededor están los microorganismos, los comensales, formando un floc que a veces se puede visualizar con una lupa simplemente.
o cuando ya están más juntos a simple vista. Entonces, este parámetro intenta dar la concentración de sólidos. Cuando tiene una determinada altura, es decir, que tengo más volumen de lodo sedimentado y con un buen color, vuelvo a insistir, un color marroncito, estamos en presencia de un buen lodo. Si es muy oscuro y tiene muy poca altura, directamente está muy concentrado, no está funcionando bien, está faltando oxígeno, hay una serie de problemas que se están dando en el reactor. El tipo de aireación, bueno, ¿cuánto tiempo estoy yo en el reactor incorporando oxígeno? El día tiene 24 horas, pueden ser las 24 horas, pueden ser 18 horas, pueden ser 12 horas, según el cálculo. El tema es que eso se respete, sobre todo en los horarios nocturnos. Si el calculista determinó 18 horas, por dar un ejemplo, las 18 horas debe estar insuflándose oxígeno, pagando la energía que haga falta, pero no a costa de echar abajo el proceso, el procedimiento, producir olor y arruinar el efluente. La temperatura del agua, básicamente, es fundamental, porque los procesos de actividad de las bacterias aumentan con la temperatura hasta cierto límite. ¿Se acuerdan que hablábamos de los catalizadores, que eran las enzimas? Bueno, hasta 50 grados, una cosa así, andamos bien, 55, ya después se viene para abajo. Y también mide el porcentaje de saturación del oxígeno, porque cuanto más temperatura, ¿qué es la temperatura? Una medida de la energía cinética de las moléculas que depende de otra forma de energía. La temperatura no es una forma de energía, es una medición de movimiento molecular, pero de una forma de energía que llamamos calor, una de las tantas formas de energía que conocemos en la naturaleza. Entonces, cuanto más temperatura, hay más movimiento de moléculas H2O y el oxígeno tiende a ser expulsado, que es otra molécula que está incorporada, el oxígeno disuelto. Caudal de recirculación. Ya vamos a ver, cuando entremos en lo que es, acá vamos a ver una esquemita, pero cuando entremos en lo que es el reactor, nosotros vemos que esos flocs que se formaron en el reactor los separamos en un decantador o sedimentador secundario y los recirculamos. ¿Cuánto yo recirculo en caudal de esos comensales para ingresar, para aumentar ese número de comensales versus la misma cantidad de comida que va ingresando? Porque si son 70.000 tipos que están tirando 54 gramos de DBO por día, de DBO, cada vez que aprietan el inodoro o lavan un plato, en total. Y yo, evidentemente, quiero saber cómo disminuyo si yo aumento los comensales que vienen con la cañería colectora, las bacterias, recirculando las que ya separé en un sedimentador de la planta, veo qué caudal de recirculación de lodo tengo. Y acá está el esquemita elemental. Tengo un sedimentador primario que puede estar o no. Si estoy en agregación extendida, me ahorro esto, pero sí tengo un caudal hidráulico, un caudal másico que se mide precisamente en los kilos de DBO por día, y de ahí se forma el floc y lo separo por decantación en lo que es un sedimentador secundario. Yo recirculo. ¿Qué recirculo? Los lodos, lo que está abajo, el decantador. El lodo, el barro, los flocs biológicos, y saco ¿qué? El líquido que está arriba, para desinfectar, para mandar a donde fuera. Pero esta recirculación se tiene que medir con caudal. Lo vamos a ver después, pero ustedes se imaginan, yo estoy recirculando un líquido que tiene un 97, un 95% de agua y un 3-5% de microorganismos en forma de floc, de lodos, de barros. No puedo usar cualquier bomba. Una centrífuga me los revienta. Generalmente se usan bombas volumétricas, porque, a ver, yo lo trabajo con las fórmulas de la hidráulica, sí, un líquido prácticamente, 97, 98% de agua, pero tengo que tener el cuidado porque esa agua es marrón, tiene una cantidad de comensales, de microorganismos que yo voy a reutilizar para acortar los tiempos. Entonces está la relación de recirculación. Bueno, veamos lo que es la biodegradabilidad del efluente. La biodegradabilidad del efluente me dice a mí cómo yo puedo tratar según la relación entre la DBO y la DQO. ¿Se acuerdan que la DBO, decíamos, es la relación o es la expresión del oxígeno que necesitan los microorganismos para
fagocitar, comer la materia orgánica. ¿Y la DQO qué era? Era la cantidad de oxígeno que se consumía agregando un reactivo, dicromato de potasio, que se consumía agregando ese producto químico cuando ya los productos, la materia orgánica, no es biodegradable. A ver, el efluente de una bodega, el efluente de una aceitunera, el efluente de un encurtido de vegetales, el efluente de las casas, es biodegradable. Sí, la DBO es biodegradable. Un efluente de una petrolera, de una industria de plástico, etcétera, etcétera, no es biodegradable, entonces, pero también tiene materia orgánica, sintética, etcétera. Entonces, pero no se la van a comer las bacterias en 5 días. Por eso yo digo que esto no es biodegradable. Entonces, utilizamos este parámetro donde se oxida y obtenemos el valor de materia orgánica biodegradable más la no biodegradable. Acá es solo la biodegradable. Cuando esta relación entre la DBO5 y la DQO es mayor a 0,4, se pueden utilizar barros activados, lechos bacterianos, biodiscos, que son lo que vamos a ver, no sé si hoy, pero a renglón seguido. Cuando estamos entre 0,4 y 0,2, es recomendable usar lechos bacterianos, ya vamos a ver lo que es. Y cuando tenemos menos de 0,2, menos de 0,2, es muy alto esto, el denominador, es poco biodegradable. Hay mucho efluente industrial que en 5 días las bacterias no se lo comen. Entonces, ¿qué uso? Algún tipo de tratamiento químico. Bien. Nosotros acá tenemos, entonces, sí. ¿Cuál sería ese tratamiento químico que usaríamos en ese caso? Bueno, se lo digo para no, eso lo vamos a ver en la unidad 7, pero por ejemplo, bien, bien. No, está bien, pero no, está perfecto lo que me has preguntado, pero no te voy a soslayar diciendo, sí, lo vemos después, no, te los menciono, trato de, fíjate, por ejemplo, tenés un tratamiento por oxidación con amoníaco. Un tratamiento no es muy propio de nosotros los efluentes cloacales, ¿entendés? Por eso se dice que cuando tenemos esos efluentes, ahí sí ya es para otro tipo de especialidad, pero fundamentalmente, por ejemplo, procesos de absorción o procesos de oxidación. Una oxidación no solo con productos de oxígeno, sino con otros productos, halógenos, iodos, ozono, molécula triatómica de oxígeno. Son todos productos químicos que van más allá de lo que es la oxidación de los microorganismos básica, elemental, para el producto biodegradable, y que tienen la particularidad de eliminar, de quemar, de mineralizar la materia orgánica no biodegradable por esos procesos químicos especiales. Pero se agregan algunos productos químicos que después los vamos a mencionar, tampoco nos vamos a meter nosotros, porque no, es raro que calculemos algo que, qué sé yo, que nos dediquemos a esto. Yo les digo, los mejores calculistas de esto, fíjense, un dato que les doy, no para que se queden conmigo. La cervecería Andes no es calcular una casa o el frente de un barrio, la que vuelta acá al canal Cacique Guaymallén. Eso se hizo hace como 20 años más o menos. La cervecería en su momento, y una inversión millonaria en tratamiento, porque estaba volcando al canal Cacique Guaymallén, nada menos, los de irrigación con la lupa y hacen muy bien, porque es agua para riego. ¿A quiénes llamaron la empresa? Al ingeniero Carrique padre y al ingeniero Carrique hijo. 2 ingenieros civiles. Calcularon una por los lúpulos de la cebada, etcétera, etcétera. Uno de los efluentes más difíciles de calcular con barros activados. ¿Qué les quiero decir? No estoy haciéndole propaganda a los ingenieros civiles, ni mucho menos. Les estoy diciendo que muchas veces, de acuerdo a lo que se dedique cada uno, y lo de que la vida profesional lo derive, porque después te especializás, te dedicás y haces tu nicho ahí, te dedicás a eso, no todos van a calcular estructuras, pero depende de lo que te dediques, te sobran elementos para vos estudiando especializarte. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre. No hay otra carrera, no hay otra carrera de ingeniería que tenga ingeniería sanitaria. No estoy hablando de mí porque yo soy
humilde repetidor. Estoy hablando de los grandes profesores de ingeniería sanitaria, los que han escrito los libros. Y bueno, básicamente, los químicos, por ejemplo, ven biotecnología, pero nada que ver con esto. Ven otras herramientas. Esto tiene parte de biotecnología, porque es la tecnología aplicada a los organismos vivos que van a... Por supuesto que si un ingeniero químico se pone a estudiar esto, también lo hace. Pero en general, los que trabajan con esto son los civiles, están más adiestrados en el cálculo, manejan las variables hidráulicas, independientemente, bueno, uno de los principales ingenieros sanitarios que hubo acá en el país, aunque Gloina cuando fue a hacer la maestría a Estados Unidos le dijo que no, pero acá era un capo, era un ingeniero electromecánico de San Juan, no voy a dar el nombre, corresponde nombrar personas en una clase, pero bueno, por darles un ejemplo, yo estoy dirigiendo una tesis en este momento de un ingeniero electromecánico que trabaja en una famosa pollería, de la más famosa del país, yo creo, ¿no? En San Luis, con la promoción industrial, todo impresionante. Y él se dedicó a eso, y él nunca vio, pero ni remotamente, estos temas. Y bueno, el ingeniero, las leyes de ustedes que han estudiado hidráulica, las leyes de la hidráulica, fundamental, que han estudiado, fueron desarrolladas por un ingeniero aeronáutico. Está bien, el aire es un fluido, como el agua, pero no es un fluido con las mismas propiedades ni características. El ingeniero tiene la mente abierta con la física y la matemática y las materias tecnológicas para aprender cualquier cosa. Por eso nosotros vamos a ver, volviendo a otra pregunta, porque no quiero desviarme, vamos a ver un pantallazo de los principales tipos de tratamiento que vienen en algunos tipos de industrias cuando no son biodegradables. ¿Por qué? Porque muchas veces en las redes colectoras, con permiso de la autoridad de aplicación, no cuando son clandestinas, con permiso de la autoridad de aplicación, te permiten volcar, mezclar los líquidos de los inodoros, de las cocinas de las casas, con algunos efluentes industriales que por ahí no son del todo biodegradables. Entonces, por eso nosotros, y acertadamente, casi todos los programas de ingeniería sanitaria del mundo ven un pantallazo de eso para tener nociones. Bueno, básicamente, cuando vamos a dimensionar una estación depuradora, nosotros tenemos que basarnos en casos prácticos, pruebas de laboratorio o pruebas de plantas piloto, que respondan a parámetros reales. Acá es muy, muy importante. Parámetros reales que no es necesario que cada tipo que va a proyectar una planta depuradora tenga que tener una, digamos, un ensayo en una plantita piloto. Yo he calculado decenas de plantas depuradoras, unas más complejas que otras, otras más simples, y debo haber hecho 2 o 3 nada más plantas piloto, porque a veces no se puede, no te lo permiten, no te lo bancan, tanto en tiempo como en dinero. Y bueno, ¿qué haces? Y te buscas los parámetros de lugares similares a lo que es tu frente, tu climatología. Cuando ustedes, dentro de un mes, no sé cuándo, hayan terminado el práctico 4 y empiecen el trabajo práctico número 5 con Gelinasa, y Gil creo que está también ahora, ustedes van a hacer predicción de temperatura, porque es fundamental la temperatura del aire y la temperatura del agua en una laguna de estabilización. Bien, ¿y cómo lo hacen? Está bien, nosotros hemos hecho un proyecto de investigación con Gelinasa, donde hemos correlacionado, ¿no?, después de muchísimas mediciones, esas temperaturas. Pero siempre se ha utilizado lo que hicieron los chilenos en la Universidad de Melipilla. Entonces, ¿cómo se hace? Y se toman datos, esto yo lo he consultado con el doctor Norte, con el climatólogo, no es cuestión que uno utilice porque le gusta o porque uno cree, no. Hay que ver a los especialistas. Y nos decía, si bien no es lo mejor sería que acá hicieran determinaciones, como el tema de las constantes cinéticas, algún día se los voy a contar eso cuando veamos fruto de otra investigación de acá de Mendoza, pero bueno, conviene eso. Si no, tomamos zonas cercanas. Ustedes van a aplicar el modelo del CEPIS, para el tema de que no apliquen una carga superficial máxima mayor a la que dan, 357,4 por 1 a la 0,85 a la T-20. ¿Y eso de dónde viene? De lo que los ingenieros peruanos, con fondos de la Organización Panamericana de la Salud, le hace Canadá,
trabajaron durante años con los mejores del mundo, determinaron esa fórmula. Ahora, ¿tenemos la misma latitud nosotros que Perú? No, pero no es tan diferente, no es Ecuador. Y se da perfectamente esa relación para que no se le septice la planta depuradora. Entonces, tenemos que extraer de parámetros reales, lo más reales que se pueda. A veces no se puede hacer una experimentación in situ con lo que yo voy a tener, pero sí se utiliza algo que sea absolutamente comparable. Y sobre todo, cuando los que saben te dicen sí, lo podés utilizar. Bien. Reproducir las condiciones idénticas a las fases del proceso de laboratorio. Y sí, yo en mi planta, por eso tengo que conocer la teoría. Recuerden lo que nos decían cuando yo era joven, hace muchísimo, cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Lo que nos decían ahí en la tecnológica. Miren, la diferencia entre el profesional y el aficionado es que el profesional sabe los por qué. Puede haber algún aficionado que calcule, y a lo mejor calcula bien, y ahora con los soft es más probable en algunos casos, no en siempre. Pero el tema es que el profesional sabe los por qué. Y sabiendo los por qué, cuando te varían la problemática, cuando te varían la cuestión, vos te pones a estudiar y lo resolvés y lo sacás. Bueno, discúlpenme el paréntesis, pero creo que venía a cuento. Nunca esas condiciones paramétricas son totalmente idénticas, pero sí asimilables dentro de un corredor, de un rango técnicamente aceptable. Ese es el concepto que nosotros tenemos que tener. Básicamente, comparar casos prácticos de los cuales se puedan deducir valores de parámetros de diseños de plantas depuradoras con tratamiento biológico. Los ingenieros de Córdoba, que calcularon esa plantita de ahí de Potrerillo, que yo les digo, donde había que cuidar que no llegara nutrientes NP, o sea, fósforo, nitrógeno, al subalvio por el cuaternario, la infiltración en la pluma de infiltración de los suelos, o sea, bastante granulares, compararon esos parámetros con lo que más o menos estaba en Mendoza y con lo que sacaron de Perú, de Colombia, etcétera, etcétera. Y es totalmente aceptable. Y anda como un relojito, por ahí si no baja algún nutriente, porque digamos, ahora lo está manejando ISAM, dentro de todo no van a ahorrar en lo que son productos químicos. Así que bueno, desde ese punto de vista, lo que es el abatimiento de fósforo, colocándole sulfato de aluminio, lo mismo que veíamos para sacar la turbidez en agua potable, va a andar. Pero, ¿por qué se manejan todos esos datos? Y porque se hicieron comparaciones dentro de ese rango en valores técnicamente aceptables. Bien. Los parámetros con los cuales nosotros calculamos los barros activados, por ejemplo, fíjense, los barros activos, ya vamos a ver bien lo que es, pero es ese proceso donde se mezclan los lodos que decantaron en un sedimentador secundario, o sea, los comensales se recirculan, se incrementan los comensales que ya vienen con la comida, con la DBO que viene por la cañería de aducción a la planta. Ese sistema de barros activados con aireadores, etcétera, etcétera, que vimos, ¿se acuerdan? Fotos, que tenemos muchos acá en la provincia. Cuando es, digamos, de alta carga, esos lodos que nosotros recirculamos, que sacamos del fondo del sedimentador, es un gris marronáceo. Cuando es de media carga, acuérdense, alta carga, menos de 5 días. Carga media de 5, 6, 7, 8 días. Color marrón. Y cuando es de aireación prolongada, más de 15 días a la derecha, cuando se empezaban a comer entre ellos, el canibalismo, caso de los principales que tenemos en plantas, tanto en Potrerillo como en la zona este, todas esas que vimos. ¿Recuerdan que vimos muchas fotos de plantas de barros activados? Es un color tipo chocolatoso. La carga másica, bueno, está en estos rangos, no vamos a perder el tiempo en esto, estos son para consultarlo, no para... La carga volúmica, pero es bueno tener una idea, fíjense, menos carga másica. Fíjense, miren los valores, 0,005 versus 1,5, tomando los valores 0,2 versus 1,5. Precisamente tenemos menos comida. O sea, son lodos más viejos. Más, perdónenme, voy a usar la palabra del famoso ingeniero Pujol, hambreados, y eso hace que respiren menos, demanden menos oxígeno, y que yo pueda obtener en un líquido orgánico cloacal de baja
concentración de DBO, excelentes resultados. Estoy ahorrando HP, estoy ahorrando segmentador primario, estoy ahorrando diámetro de cañería, una serie de cuestiones. Carga volúmica, similar, comparable. Tiempo de permanencia, fíjense, en este rango, 6 a 8, 0,5 a 4, bueno, decíamos máximo 5, y más de 12. Las normas del COFAPIS es el mismo organismo que ahora es el ENOSA, solo que las normas se hicieron cuando se llamaba COFAPIS, y son las normas de líquidos cloacales. Seguramente las van a usar para este práctico 3 y para el trabajo práctico número 5. Toma 15 días. Fíjense, un rango máximo 36. Pero bueno, más de 15 días ya estamos en ese canibalismo. Estamos en ese. Esto es ideal para líquidos cloacales puros, que es con lo cual el ingeniero civil trabaja en el 80-90% de su vida profesional, el que se dedica a esto, obvio. Bueno, acá tenemos todos los valores, índice de Mollman, lo que hemos visto, cargas volúmicas, etcétera, etcétera. Bueno, en este tiempito que nos queda, vamos a analizar el tema del reuso de los efluentes. Fundamentalmente, el reuso en riego agrícola. Vamos a dar algunas pautas. Este es un tema que lo vemos con relativa mayor profundidad en la materia optativa, pero obviamente como es optativa, no todos optan por esa, entonces no puede ser que nosotros no lo veamos. Acá lo tenemos realmente yendo directamente a lo que es el análisis del tipo de parámetros que tiene que tener y que tanto controla el gobierno provincial en lo que es la regulación de los efluentes cloacales, en el ente regulador, y fundamentalmente la provincia a partir del Departamento General de Irrigación, que es la que se constituye, de hecho, como autoridad de aplicación en los ACRES, áreas de cultivos restringidos especiales, ACRE. Bien. Como evidentemente el agua viva que viene por los canales, el agua fresca, cada vez escasea más en todos los países, surgió ya hace 30 y pico de años, a mediados de los 80, la Organización Mundial de la Salud, reuniendo, ya lo vamos a ver enseguida, a los principales expertos en lo que es el sanitarismo médico y sanitarismo ingenieril, porque están íntimamente vinculados. Por supuesto que lo que llaman la batuta, esto se mal, esto no, son los médicos, pero el ingeniero sanitario le da las pautas y cumple los parámetros que la medicina establece como parámetros a cumplir, porque si no todo queda muy lindo en la teoría y en los libros de medicina, pero ¿cómo lo materializás? ¿Cómo lo construís? ¿Cómo lo calculás? ¿Cómo lográs que se llegue a eso? A esa cantidad de bacterias, o a esa cantidad de huevos de parásitos, o de virus. ¿Cómo lo lográs? Y tenés que hacer un dispositivo, una planta, una obra de ingeniería. Bueno, ¿cuál es lo que se presenta como problemática a reducir? O a lograr, perdón. Ante todo, bajar la carga contaminante. ¿La carga contaminante de qué? De materia orgánica y de microorganismos patógenos que producen el formador. ¿En dónde? En los cuerpos receptores, en los cuerpos subterráneos, en las zonas de costa. Esto tiende a que se reduzca la contaminación por materia orgánica y por microorganismos patógenos en los cuerpos superficiales, cuerpos receptores superficiales, cuerpos líquidos, por supuesto. Lagos naturales, lagos artificiales, le hacen embalses, ríos, arroyos, etc. Y en los subterráneos. Hoy han publicado los diarios, casualmente, un artículo de que cómo no estaría andando del todo bien el tema de la descontaminación del famoso río Matanzas-Riachuelo. Miles de millones de pesos. Invierten ahí, bueno, eso véanlo, que le interese el tema.
todo es corregible, por supuesto, pero bueno, estaría esa parte. Bueno, para evitar ese tipo de problemas, lo que pasa es que allá casi todos son industriales, no son líquidos locales urbanos, pero bueno, para evitar esto, en la mayoría de los países, y acá en la provincia de Mendoza, absolutamente prohibido descargar efluentes cloacales domésticos, urbanos, de vivienda, en embalses, lagos, ríos, arroyos o canales de riego. ¿No? ¿Cuál es la otra razón por la cual yo utilizo el líquido cloacal tratado y tratado debidamente? Incrementar el potencial aprovechable de los recursos hídricos. Miren, muchachos, nosotros estamos en un desierto. Mendoza es un desierto, con 3 oasis artificiales, norte, centro y sur, y regulados. Afortunadamente con embalses. No obstante, fíjense, en zonas, perdón, en épocas de sequedad, el módulo del río Mendoza que está en 40 y pico, ¿no? 45. Cuando yo, me acuerdo, trabajaba en obras sanitarias hace muchísimos años atrás, había épocas, no estaba el embalse, no estaba la regulación, que sobre todo estacionalmente en la época primaveral hace que tengamos agua. Estábamos 11, 12, 13 metros cúbicos por segundo, de los 40 y pico que tenían. Y utilizábamos para potabilizar, porque la ley de agua, obviamente, sabiamente le da prioridad al agua para potable, al agua potable. Es una pena que no haya agua para los cultivos, pero más pena es que se muera un tipo de sed. Entonces estábamos casi en un 50-50, o sea, teníamos casi la mitad de agua que era para riego potabilizada. Si nosotros esa agua que ingresa a los comercios, a las instituciones, a las viviendas, a algunas industrias, estamos hablando del agua que después se usa como fuente doméstica, no el agua industrial que sale de una fábrica que incorpora elementos muy contaminantes. Estamos hablando en general, pero quedémonos con las barriadas, con las localidades urbanas. Si nosotros esa cantidad, fíjense, ustedes están viendo los coeficientes de fluencia, si han empezado con el trabajo práctico número 3. Ahí van a ver que de lo que ingresa de agua a una casa, 0,8, 0,85 es lo que se retorna a cloaca. Eso es lo que se llama coeficiente de fluencia. Aparte de los coeficientes alfa de mayoración, en función de la dotación, retorna eso a la cloaca. Quiere decir que más o menos un 80% de todo lo que se potabiliza, promedio, vuelve a las cloacas. Fíjense qué cantidad de recursos podemos nosotros utilizar, que le hemos sacado a los ríos, utilizar en forma segura, cumpliendo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, podemos reutilizar en riego. Inclusive es más, podemos dar agua para riego en condiciones seguras, a zonas del secano donde no llegan las colectoras, los canales de riego, en zonas sin derecho de riego, y que tienen que pagar la electricidad para alumbrar el agua por las bombas de las perforaciones. Entonces, aprovechamos racional y en forma segura, en forma sanitaria, estos recursos, y por otro lado, estamos mejorando esa calidad, esas áreas agrícolas, con materia orgánica y con nutrientes. Esto, por supuesto, dentro de las limitaciones. Porque durante muchos años se le vendió a la gente de la finca que suplantaba a los líquidos cloacales, no en nuestra zona, en nuestros lugares, sobre todo en Europa, hace ya tiempo, que suplantaba los fertilizantes. Y no es así. No es así. Incrementa porque tienen fósforo y tienen nitrógeno. Acá ya no le tenemos que sacar el fósforo y el nitrógeno como cuando va a un embalse. Al contrario, si el vegetal lo necesita. ¿La materia orgánica sirve? Sí, por supuesto no, como llega el líquido cloacal puro, porque eso por los mismos surcos es una hediondez, y por otro lado contamina. Pero sí, por ejemplo, cuando un suelo es muy, muy arcilloso, beneficia en la incorporación de materia orgánica. Estamos hablando que tienen índices plásticos muy altos. Y cuando es al revés, muy granular, muy arenoso,
mejora las capacidades de retención. O sea, la materia orgánica aplicada según el tipo de suelo y en las cantidades no excedentes es muy buena. La materia orgánica que sale de una laguna de estabilización cumple sobradamente estas condiciones de mejorar el suelo, mejorar por nutrientes los cultivos. Bien. Y bueno, no es nuestro caso, pero sí en otros, por ejemplo en Perú, en otros lugares, los embalses acuícolas, o sea, donde se producen, acá también hay que tener mucho cuidado con la calidad del líquido, sobre todo a nivel de parásitos y bacterias, donde se crían peces, pero no es nuestro caso. Bueno, fundamentalmente las aguas residuales domésticas sin ningún tratamiento han sido utilizadas hace más de 200 años, produciendo una cantidad de enfermedades gastrointestinales, sobre todo afectando las franjas etarias más vulnerables, la población infantil y, por supuesto, la población anciana. Esto es un tema que dio vueltas por todo el mundo. No de balde, porque acá se produce una paradoja. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, tomando dos países como referencia por la cantidad, sobre todo, la cantidad de habitantes, uno de ellos en su capital tiene 21 millones de habitantes, multipliquen, ¿cuántos? 21 millones de habitantes dividido 4, más o menos las casas, 5 millones y pico de viviendas, 5 millones de viviendas. ¿Cuánto vuelcan con ese 0,8 de la dotación que ingresa? ¿1 metro cúbico? 1,5 metros cúbicos de líquido cloacal por día. Entonces, 5 millones y pico por 1,2, 1,3, miles de litros o metros cúbicos. ¿Cuánta cantidad de líquido yo puedo reutilizar en forma segura para irrigar? Es un país del norte, Centroamérica, pero en el norte. Y el otro es el continente, perdón, el país, la India, que también utilizaba muchísimo, pero no en forma segura. Había muchas pandemias, muchos problemas, sobre todo a nivel parasitario y a nivel bacteriano. Entonces dijeron, bueno, no vamos a utilizar las normas, analicemos, porque las normas de los americanos son rigurosísimas, prácticamente para riego o para calidad de agua de río utilizaban los mismos parámetros que el agua potable. Ya se los voy a mostrar. Entonces eso a priori a todos los científicos del mundo les sonaba un poco a exageración. Veamos entonces epidemiológicamente si realmente nosotros elevamos el número de bacterias coliformes fecales en el agua depurada para riego y para riego de verduras que se consumen en crudo. Elevemos el tema o démosle el rango a los huevos de parásitos que en esos países, incluido el nuestro, existen. En los países desarrollados del primer mundo no hay. Tienen otros problemas como el Cryptosporidium, etcétera, etcétera, pero no tienen huevos de parásitos, no tienen nematodos intestinales o helmintos. Entonces, verdaderamente, surge a mediados de los 80 esas reuniones que dan los parámetros que vamos a analizar nosotros para riego de aguas residuales domésticas, donde tenemos que reducir protozoarios, huevos de parásitos, virus y bacterias. Fundamentalmente, nosotros estamos tratando de integrar sistemas de tratamiento y uso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que concebir al área de reuso en riego como una parte de la planta depuradora, porque siempre digo yo, me parece tonto, o que un loco está diciéndolo, la planta depuradora no hace desaparecer el líquido cloacal. Esto te miran y se ríen. Bueno, hay muchos proyectistas, no ahora tanto, pero yo llevo décadas en esto, que parecía como que la planta depuradora hacía desaparecer el líquido. ¿Y por qué? Y porque no calculaban, como no les dejaban volcar al río, afortunadamente, o a lagos, o a embalses, pero terminaban ahí su proyecto. ¿Y después qué hacían con el líquido? Y eran los campos de derrame, como en tantos departamentos y zonas de nuestra provincia, que algunos son más notorios que otros, pero que son problemáticos. Ahí en ese país del norte, de Centroamérica, que yo les decía, en el Valle del Mezquital, con esa cantidad de 21 millones de tipos que están volcando, 5 millones y pico de hogares que están volcando
como mínimo 1000 litros de líquido cloacal por día. Imagínense la cantidad de hectáreas que se irrigaban, pero que de forma sin controlar bacterias, sin controlar huevos de parásitos. Por eso la OMS, y en la India era peor, por eso la OMS puntualizó esto. Y se buscan 3 objetivos. Ante todo, la calidad sanitaria, porque hace a la vida de las personas. La calidad sanitaria está determinada por las concentraciones de ¿qué? Parásitos. Y lo ponemos en primer lugar. Porque hasta que la OMS no se reunió en el 85 y en el 87 en Engelberg de Suiza, estaban las bacterias por encima, como consideradas de peligrosidad, que los parásitos. Y se dieron cuenta, sobre todo a nivel de estadística, sobre todo a nivel de epidemiología, los médicos sanitaristas de todo el mundo, se dieron cuenta que es mucho más riesgoso, perjudicial y letal para la vida humana el tema de los parásitos que aún el tema de las bacterias patógenas, aunque las bacterias patógenas matan, obvio, pero estos son peores. Y entonces ahí sí consultaban a los ingenieros sanitarios que estaban en la reunión y dijeron, ¿cómo se puede lograr en una forma económica, eficiente, que se saquen los huevos de parásitos? ¿Qué problema? No, no es tanto problema. En el 4000 a.C., los chinos diseñaron un sistema, que es el que vamos a analizar nosotros en la unidad, en la próxima unidad, en la bolilla 6. Entonces, la calidad sanitaria se refiere en primer lugar a las concentraciones de parásitos, huevos del mito, y en segundo lugar a los coliformes fecales, donde van todas las bacterias, shigella, disentería, cólera, que producen problemas intestinales, diarrea y llevan a la muerte también. Pero vuelvo a insistir, se analizaron las verdaderas concentraciones que producen epidemias con muerte. No es necesario regar la zanahoria, el rabanito, la lechuguita que me como cruda con agua potable. Ni siquiera el agua de los canales de riego es potable. Para nada. Analícenla. Pero, por supuesto, no tiene microorganismos. Bueno, ¿hasta qué valores, hasta qué concentraciones? Con todos los datos de todo el mundo, de décadas y décadas, los mejores sanitaristas del mundo, tuvieron 2 años laburando, full time. Llegaron a estos valores. Es lo que vamos a analizar nosotros, si alcanzamos dentro de un ratito, y si no, apenas empecemos, Dios mediante, el viernes que viene. Pero también tenemos que controlar, aparte de la calidad sanitaria de parásitos y bacterias, también los virus. Lo que pasa es que los virus están asociados a las bacterias. Si yo bajo las bacterias, bajo los virus. La calidad agronómica, importante, por supuesto, que las concentraciones de nitrógeno y fósforo como nutrientes, de potasio y de otros oligoelementos, favorecen a los cultivos. Pero también tengamos en cuenta que hay algunos elementos que son tóxicos. Pueden venir algunos metales pesados, pueden venir otros elementos que son tóxicos para la agricultura. Generalmente el líquido cloacal no los tiene. No los tiene. Con el líquido cloacal básicamente aportamos nitrógeno y fósforo, no tanto como aquellos que quieren venderle el líquido a los agricultores, como pasó en París y las zonas aledañas de París, pero ahí hay ingenieros de altísimo nivel y más peleadores que acá en la Argentina, y bueno, lo destrozaron en poco tiempo. Pero básicamente apuntamos a eliminar los gérmenes patógenos y a aprovechar el fósforo y el nitrógeno como nutrientes de la mejor manera posible. No como para decirle, no ponga más el triple 15, el NPK, la urea, no. Pero va a ahorrar, sí, va a ahorrar varias bolsas, depende de la hectárea que tenga el tipo. Y por último, la calidad ambiental. ¿A qué se refiere la cantidad ambiental? La cantidad de sólidos que tenga el líquido, la cantidad de materia orgánica, los nutrientes, los elementos tóxicos, los olores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Las aguas residuales tienen que tener un estricto cumplimiento de lo que es seguro. Agua segura con un incremento de elementos de agua para aprovechar a las aguas vivas, a las aguas que se utilizan normalmente para riego. Entonces ese es el aspecto fundamental. Algunos aspectos, por ejemplo, de algunos países, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile, México, todo lo que es
América, Brasil, Costa Rica, Ecuador, etcétera, etcétera. Fíjense en general, claro, acá cunde mucho la cultura de las lagunas de estabilización, igual que en México. Entonces estas bajan menos de un huevo por litro los parásitos. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Dentro de unos minutos, o como viene la mano, creo que no lo vamos a empezar ahora para cortar el tema a la mitad. Fíjense, ¿qué se regaba fundamentalmente, por ejemplo, en estos países? Bueno, muchas vides en Argentina, esto no está tan actualizado, más de 15 años, pero es representativo. Maíz, por supuesto, Chile, México, por supuesto, mucho maíz, Perú, arroz. Y bueno, ¿qué porcentaje de estas en el total? De todas formas, eso es orientativo. Es importante ver, también esto se ha incrementado un poco, la población servida de cloacas, históricamente el 30 y pico % que tuvo Argentina, está un poquito por encima ahora, pero no ha subido lo que debería haber subido. Más o menos los caudales, bueno, plantas de tratamiento, fundamentalmente lagunas facultativas, riego agrícola. México, canales de riego, floculación, riego agrícola. En Brasil, lagunas, básicamente. Ecuador, Venezuela, lagunas facultativas. Costa Rica, con los volcanesteros, los lodos activados. El problema de los lodos activados es que no saca los huevos de parásitos, salvo que lo van a pasar por un filtro de arena. Lo veremos en su momento. Y todos los demás lagunas de estabilización. Bueno, la evolución histórica, en los últimos 50 años, las normas han sido muy estrictas, lo que yo les decía recién. Se tomaban valores el famoso título 15 del Departamento de Salud del Estado de California. Fíjense, 2,2 o 2,3, falta la coma, fecales cada 100 mililitros. Eso es casi agua potable. Casi agua potable. Los epidemiólogos, sanitaristas, reunidos de todo el mundo en Suiza, de la OMS, dijeron, no, esto no tiene sentido, esto es irrisorio. Esto se venía usando ahí, no podemos seguir copiando como hacía Europa y otros, a esas rigurosas normas que tenían los americanos. En su momento habrá sido utilizado, pero bueno, básicamente en 1981 el grupo de expertos se empezó a juntar, reconoció que eran muy estrictas, y a partir del 85, 87, en Engelberg, después en Adelboden, y en Hyderabad, en el 2002, después de muchas reuniones, los mejores del mundo llegaron a que no corresponde que sean tan restrictivas las primeras normas que se utilizaban con respecto a calidad microbiológica. Y aún en cultivos que se consumen, legumbres o verduras que se consumen crudos, sobre todo con respecto a las bacterias. Tener para una verdura que se consumen menos de 2 bacterias cada 100 mililitros de indicadoras de bacterias patógenas, el riesgo real era mucho menor. Entonces los expertos dijeron, no se justifica que sean tan restrictivos en bacterias. Con los parásitos no fue tan así. Es más, no los consideraban casi, los tenían más abajo. Ahí se pusieron más firmes. ¿Por qué? Porque las grandes muertes en Asia, América, etcétera, etcétera, África, se daban por parasitosis. Bueno, recomiendan tablas menos estrictas. Y sí son más estrictos en lo que son los huevos del mintos, parásitos, Ascaris, trichuris, anquilostomas, mayor riesgo para la salud humana que por el mintiasis, como endemia, que las bacterias, sobre todo en esos países en vías de desarrollo. Esta es la tabla que la vamos a analizar enseguida, de una forma más, digamos, más clara. Esa es la que salió. Bueno, se empezaron a aplicar, se tomaron distintos valores, etcétera, etcétera.
se fueron llevando a Oriente, a Medio Oriente, etcétera, etcétera. Se fueron reduciendo, se tomaron valores. La Comunidad Europea tomaba valores ya demasiado grandes, de 10.000, los otros tomaban 2, y bueno, después llegaron de 10.000, lo bajaron a 2.000, y todo el mundo empezó a hablar de que cada 100 mililitros, o sea, la décima parte de un litro, tenían que haber menos de 1.000 coliformes como bacterias indicadoras de contaminación fecal. De ahí pueden venir todas las otras que producen enfermedades. Bueno, básicamente toman estas restricciones, hacen suyo estas normas de calidad vigente. Entonces, ¿qué es lo que van a, antes que entremos a analizar la tabla, qué recomendaciones para la reutilización tienen estas normas que se empezaron a pergeñar allá a mediados de los 80? Bueno, van tomando valores de huevos de parásito, tanto para hortalizas crudas como para cultivos industrializados, conserveros y cereales que no se consumen en crudo. Toman valores de huevos de parásitos y de bacterias patógenas. Los tipos de tratamiento empiezan a recomendar las lagunas de estabilización y van viendo que tiene que haber menos de un huevo o menos de 1.000 coliformes en distintos volúmenes líquidos. Acá en 1 litro, acá en 100 mililitros, o sea, la décima parte. Y bueno, van tomando los distintos valores que se pueden tomar, pero bueno, todo van a llevar a lo que es la tabla que vamos a analizar y que es así para nosotros es importantísimo. Estos criterios de calidad microbiológica son más accesibles, más fáciles de cumplir. Sin embargo, no es que se elevaron esos valores porque sea más fácil de cumplir, no. No, es porque epidemiológicamente se cayó en la cuenta de que ser tan restrictivo con la parte bacteriana no incrementaba el riesgo ni producía problemas. Mucho más problemas producían los parásitos que estaban tomados en una forma más laxa, o sea, permitían más huevos de parásito. Acá se fueron a menos de 1 después. Miren, dato. Mendoza, valores oficiales de la empresa del gobierno de la provincia. Aysam, a veces 20, 25, hasta 30, en los líquidos crudos, huevos de parásito por litro. Y la OMS dice que tiene que tener menos de 1. O sea, tenemos huevos de parásito, sí. En la India se han llegado a medir 1.000. Pero bueno, tenemos que bajarlos. Tenemos que bajarlos si queremos regar cultivos de consumo en crudo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo damos agua segura para que los consumidores no contraigan enfermedades? Para que los trabajadores que están con la zapa, que están regando, no se contaminen ni se enfermen ni ellos ni su familia. ¿Cómo regulamos o controlamos bacterias y parásitos para que los que están alrededor, se le llaman los vecinos o el entorno, los que están cerca de las fincas y se meten, legal o ilegalmente, no interesa, las fincas por ahí no hay alambrado, la gente va y no se puede tener un potencial riesgo como cuando viene el agua de los canales de riego, de irrigación, donde el agua en los camellones, en los canales, en los surcos, bueno, no produce nada. Acá es líquido cloacal. ¿Qué características tiene que tener en estos países pobres o en vías de desarrollo? Que necesitan más fuentes de agua, porque no hay tanta agua. No son generalmente climas húmedos, etc. Bueno, eso es lo que se buscó. Y bueno, se reguló para cultivos de consumo en crudo. Se reguló para cultivos industrializados, forrajeras, para los que se van a hacer en conserva, o para los que no se comen directamente, los forestales, los árboles, en parásitos y en bacterias. Pero hay otro tipo de uso, que no es solamente la finca del líquido cloacal tratado, son los parques de uso de contacto directo o indirecto, donde se hace el picnic, como en el parque, se sientan a tomar mate, y si eso se riega con líquido cloacal,
¿Es suficiente que tengan menos de 1000 coliformes? No. Tiene que tener menos de 200, recomienda la OMS. Y también, cuando se riega por aspersión, como una buchita, como una flor, así como cuando riegan con agua potable, eso va al aire y eso puede contaminar a los que están ahí. Recuerden, no solamente el que come los productos, sino el que trabaja, el obrero rural y el entorno de la finca. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando es, por ejemplo, por goteo, se pueden tapar o obturar las boquillas por donde sale esa agua. Entonces, fundamentalmente, fíjense, nosotros habíamos dicho, y lo vamos a retomar cuando empecemos directamente el viernes que viene, que para cultivos más restringidos, que es el que se consume en crudo, tenemos que tener menos de 1000 coliformes fecales, como bacterias indicadoras de contaminación, de bacterias que producen enfermedades, menos de 1000 en 100 mililitros. Menos de un huevo por litro. Cuando eran cultivos, y ahí ¿a quién protegemos? Protegemos a todos. Protegemos al que se lo come, protegemos al chacarero, al que trabaja la tierra, y protegemos al vecino. Cuando no hay riesgo de consumidor, lo bajamos directamente, no poníamos restricción, porque estamos haciendo un cultivo que se cosecha, que se envasa, etcétera, etcétera, o una forrajera, lo que fuera. Entonces se mantiene en lo que es solamente los huevos de parásito. Pero cuando son estos contactos del césped, de los parques, ya sea con contacto directo o indirecto, se deja cuando es un no directo, si yo voy caminando, pero si yo me tiro en el pasto, toco con las manos, etcétera, etcétera, baja a 200. Baja a 200. ¿Cómo se logra esto? Lagunas de estabilización. ¿Cómo se logra esto? Lagunas de estabilización. Acá, ¿a quién protegemos? A los trabajadores, al público, etcétera, etcétera. La EPA americana, la Agencia de Protección Ambiental, toma, obviamente, valores más restrictivos, pero bueno, eso es, miren, están tomando valores 0 coliforme fecal, 2 unidades de turbidez, casi agua potable, sin turbidez. Pero bueno, estos son valores sólidos, 30 miligramos por litro. Si yo estoy utilizando prácticamente como para mejorar la calidad del suelo y del cultivo, la OMS decía que esto era mucha restricción. De todas formas, tenemos que tener en cuenta, porque es un país que cuya muchas normas, sobre todo en materiales, qué sé yo, no solo las europeas, por ahí son seguidas. Pero acá la OMS, unánimemente, con todos los expertos del mundo, dijo no, muy restrictivo, aún para prados, y se saca. Bueno, ya como para terminar, porque nos quedan 2 minutos, las tecnologías de tratamiento recomendadas. Cuando vamos a ver el tratamiento para el cual lograr estos objetivos de los 3 tipos de cultivos, A, de consumo en crudo, B, industrializados, y C, forestales, con los parámetros máximos de huevos de parásito y los parámetros máximos de coliformes fecales, bacterias indicadoras de patogenicidad, tenemos que tener en cuenta el tipo de cultivo para las distintas calidades de agua. A, B o C. Es lo que vamos a ver en la tablita, que recién la vimos muy rápidamente, la vamos a ver. Es una tablita de 3×3, ¿no? Muy sencilla, pero es fundamental para que nosotros entendamos el problema. También las técnicas y sistemas de riego. Una cosa es regar a manto, por inundación, como se usa mucho todavía en Mendoza. Otra es con surcos. Otra es por goteo, o por infiltración subsuperficial, donde hay que tener en cuenta que no se taponen los orificios de salida. Contenido de nutrientes exigido para eliminar o reducir el uso de productos agroquímicos. Y sí, cuánto se debe tener y cuánto aporta mi líquido cloacal, donde yo le saqué la DBO para que no produzca olor y le saqué los huevos de parásitos y las bacterias para que no se enfermen y no se mueran, los que están en contacto con eso o los que comen eso. Manejo laboral
Los agricultores tienen medidas de higiene y seguridad laboral con respecto al tema de los patógenos. Cuando no está asegurado, hay que tener en cuenta el tema de los parásitos. Y los criterios de salud pública para la protección de estos elementos patógenos. Bueno, siendo las 8:30 o 20:30, para ser rigurosos y no tomar el tiempo que no corresponde, porque pueden tener otra clase, otras actividades. Sí, trato de ser respetuoso con eso. Y dejamos acá, retomamos esto y ya nos metemos con lo que es barros activados, filtros percoladores o lechos percoladores y biodiscos. No sé si tienen alguna consulta para hacerme. Bueno, si es así, si no hay ninguna duda, yo les agradezco su atención, les deseo buen fin de semana y Dios mediante terminamos con lo que es riego y empezamos con los tratamientos convencionales el viernes que viene. Gracias, ingeniero. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Está muy bien, hasta luego. Gracias, ingeniero. Que no nos enfermemos y que andemos todo bien y nos vemos virtualmente, nos veremos el viernes.